Heraldos de Jujuy. Mucho que ver con vos. A continuación, Sobremesa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Vamos a estar en un minuto con el doctor Aníbal Masachesi. Vamos a conversar sobre el debate en torno al aumento de la tarifa del servicio urbano de transporte de pasajeros. Pero antes que nada quería reflexionar con ustedes sobre algunas cosas que tienen que ver con el escenario en el que el gobierno tiene que remar hoy, ¿no? El gobierno de la provincia, frente a un escenario complejo, compartido. La inflación es un escenario que le cae de arriba al gobierno, ¿no? La problemática de la inflación. La pobreza multiplicada que dejó el régimen de Eduardo Fellner, el delito creciente, pese a los esfuerzos que hace el Ministerio de Seguridad de la provincia, es un escenario complejo. Y esto me parece a mí, esta suerte de demolición que dejó el populismo que gobernó Jujuy en los últimos 17 años, es la mochila, la pesada mochila con la que tiene que cargar el gobierno mientras gestiona el nuevo modelo de provincia que encabeza el gobernador Morales. Yo creo que vivimos en una comunidad políticamente contaminada que ha resignado sus aspiraciones de crecimiento como consecuencia del fracaso de un Estado que ha estado precisamente ausente a lo largo de 17 años. Esta dirigencia inculta que gestionó Jujuy puso a la provincia en un crónico rumbo de desaciertos. Y sacarla de ahí no es fácil. Transformaron a la política en los mismos males que tendría que combatir la política. El nuevo gobierno tiene la responsabilidad entonces de revertir, como le decía, estos males. Pero además debe bregar para que el cumplimiento de la ley en la provincia de Jujuy deje de ser un mandato desoído. Hace unos meses nomás, venimos de una provincia de una anomia muy profunda, muy profunda. Venimos de 17 años de decadencia constitucional. Venimos de un régimen político que transformó, por ejemplo, la legislatura en una escribanía de gobierno. Esto no es normal. Venimos de un proceso en donde la justicia estaba subordinada a las necesidades operativas del régimen anterior. Entonces, la nueva administración deberá contribuir a corregir semejante deterioro que ha generado este caudal de abusos y de transgresiones que se han venido cometiendo a lo largo de estos 17 años. Al margen de eso tiene que gobernar, para que usted tenga en cuenta la dimensión del problema. Es decir, no es que un gobierno que llega, se asienta, se olvida del pasado y le mete para adelante. No, hay que corregir lo que quedó y, a su vez, gestionar. Por eso el gobernador está tan preocupado para que sus ministros gestionen. No quiere ministros pasantes, quiere ministros que resuelvan problemas. Por eso el retiro espiritual con los técnicos del Banco Mundial este último fin de semana en el norte. Quiere poner a sus colaboradores a su altura el gobernador, porque sabe el escenario complejo en el que tiene que remar. Además, la justicia, ahora que ha recuperado
supuestamente su independencia, creo que debe castigar los abusos de poder que se cometían en medio de este simulacro democrático que significaba el gobierno de Feldman. El gobierno de Jujuy creo que ha entendido que era necesario frenar el desenfreno. Este desenfreno populista sin límites. Y hay que, me parece a mí, acompañarlo, al menos la intención me parece razonable, por un formato de sociedad más participativa, donde se puedan discutir los temas. El Consejo de Planificación Estratégico es una idea. Veremos qué pasa en el mediano plazo. Pero así se construye, creo yo, una provincia con cierto porvenir, donde todos participen, aún en las diferencias. Creo que el gobierno, con errores y con aciertos, va en el camino correcto. Veremos qué pasa, insisto, con el tiempo, naturalmente. Pero el pantano en el que se encontraba la provincia hace unos meses nomás, realmente era muy peligroso. Estamos saliendo del pantano, insisto, con errores y también con aciertos. En un minuto converso con el doctor Aníbal Masachesi. El doctor Aníbal Masachesi con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por estar acá. Hola. ¿Cómo anda? Buen día, ¿qué tal? Bueno, cuénteme, ¿está preocupado por el tema del debate en torno al aumento del boleto del transporte urbano de pasajeros? Sí, a lo que parece el inminente aumento, ¿no?, del boleto del transporte de pasajeros en la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Claro, como vos decís, las empresas de transporte pretenden un aumento del boleto, ¿no? Ese aumento del boleto requiere una audiencia pública, y en esa audiencia pública lo que debe transparentarse es la información en la cual se sustenta el aumento de los costos, ¿no?, con los beneficios, comparándolo con el aumento de los beneficios de las empresas de transporte. De esa audiencia pública y de esa información total que debemos tener los usuarios, consumidores y vecinos de San Salvador de Jujuy, tiene que surgir o no el aumento del boleto y en qué porcentaje se va a incrementar este aumento del boleto. Esto no está ocurriendo. Los usuarios, los vecinos, los consumidores no tenemos la información necesaria para hacer el debido control y la información necesaria para que sustente este aumento del boleto. Entonces, la municipalidad lo que está haciendo el Consejo Deliberante es, primero se hace la audiencia pública es vía internet, es decir, las observaciones que ya está el plazo vencido para hacer las mismas, se presentan vía internet. Estará sesionando seguramente el Consejo Deliberante esta semana, pero lo cierto es que no hay documentación primero es decir, se hizo un estudio, desde el 2005 se vienen haciendo por el mismo contador, Roberto Rodríguez, un estudio de actualización justamente, y acá pasan varias cosas. Para comenzar, el estudio de actualización no tenemos acceso a la documentación en la cual estaría fundamentado el estudio de actualización. En segundo lugar, tampoco... No está fundamentado, dice usted. No tenemos acceso a la documentación en la cual... ¿Pero usted dice el estudio de costos? El estudio de costos. Dice que está en la página web. El estudio de costos es lo que está en la página web. Sí. Lo que no tenemos acceso es a la documentación, en primer lugar, en la cual se fundamenta el estudio de costos. Bien. En segundo lugar, el mismo estudio de costos, el mismo contador Rodríguez, vos fijate cómo él viene salvando su responsabilidad y en distintas partes del estudio de costos, que lo tengo acá, dice: a mí no se me está entregando la información. Yo con esta información no puedo hacer un estudio de costos. ¿Quién dice eso? El contador Rodríguez. En la página web está claramente, y te voy a señalar algunos pasajes. Dice: si bien las empresas responden a alguno de los datos
no responden, estos datos no responden a la realidad. Y da ejemplos ilustrativos, dice. Por ejemplo, la empresa El Salvador Limitada dice que tiene kilómetros improductivos 40%, es lo que informa la empresa, lo cual resulta imposible en la práctica, dice el mismo contador. Cantidad de kilómetros recorridos en un año, 188.736. Y dice, no es posible que en todos los meses, durante todo el año, recorra exactamente la misma cantidad. Después dice, pasajeros transportados. La misma empresa informa idéntica cantidad de pasajeros transportados durante 12 meses. Todo esto le llama la atención al contador que realiza el informe y lo remarca en sus títulos de tal manera que él lo que está haciendo es salvando su responsabilidad para el futuro. Dice que la empresa le informa que tiene una recaudación anual. ¿Pero qué empresa? Perdóneme, ¿qué empresa? Esta concretamente es Cooperativa El Salvador Limitada. ¿Pero él está haciendo un estudio de costos sobre una sola empresa? No. Él hace un estudio de costos sobre todas las empresas. Sí. Lo que dice es, las empresas no me brindan la información. Yo con esta información no puedo hacer el estudio de costos. Da ejemplos de lo más exagerado, de lo más brutal. Primero dice, no me informan. Y entre lo que me informan, esto es imposible, porque hace a la empresa inviable. Pasemos a otra empresa, San Jorge S.A. Entonces dice, entre las cosas más impactantes, dice que la empresa dice que la recaudación anual es de 28.831.271,33 centavos, pesos con 33 centavos. Y los subsidios anuales son más que la recaudación, 29.568.762,59 centavos. Todo lo cual hace la empresa inviable, sería inviable con estas cifras que denuncia la misma empresa. En esta misma empresa también habla de que la empresa denuncia que los pasajeros sin cargo, es decir, aquellos que no pagan, serían 5.688.697, es decir, el 46,29% de los pasajeros que transporta la empresa. El 50% no paga. Claro, lo que haría inviable su funcionamiento y sigue con las demás. Y en las planillas que va presentando, él dice, no se me informa, ND, no disponible la información, es decir, él... Está muy bien, déjeme ordenarme. A ver. A pesar de eso, de esta información que suministra el propio contador, publica el estudio de costos en la página web. Es decir, él termina el estudio de costos. Él lo termina en el estudio de costos. En realidad no hay un estudio de costos. Él hace una ficción del estudio de costos, avisando que está haciendo una ficción del estudio de costos. Él dice, yo no puedo hacer un estudio de costos porque las empresas de transporte no me dan la información. La municipalidad no controla, porque no emite la municipalidad boletos, lo emite la misma empresa, y tampoco la municipalidad no controla los kilómetros recorridos. Y a su vez los subsidios que se reciben de Nación están vinculados a la cantidad de pasajeros transportados y a los kilómetros recorridos. Sí. Pero a su vez tampoco está actualizada la cantidad de dinero que reciben las empresas de transporte del subsidio nacional. Entonces el presidente Macri manifestó hace muy poco por medios nacionales que iba a subsidiar en un 37%. El monto del subsidio no lo denuncian como debería ser, a mayo de este año, al 31 de mayo de este año, no está, y lo dice el contador, yo no tengo los subsidios actualizados al día de hoy. Es decir, esto lo hago con subsidios viejos, al mes de febrero. Este 37% que va a subsidiar el Estado Nacional, que tenemos entendido que ya está llegando, ya llegó el dinero de subsidios, no está calculado. Es decir que esto es así para simplificarlo. Ahora, ¿qué rigurosidad tiene el estudio que hizo este contador entonces? No tiene ninguno, pero esto es a partir de la falta de información que le brindan las empresas de transporte y la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Creo así no se puede discutir un boleto. Claro, en esta condición. Esto funciona al revés. Ajá. Quien quiere incrementar el boleto tiene que presentarse a la audiencia pública
con toda la documentación respaldatoria diciendo quiero subir el boleto en 4 pesos, en 5 pesos, en 8 pesos, porque mis costos se incrementaron de tal forma y muestro cuáles son mis beneficios. Entonces, viste, una empresa te informa que el litro de aceite le sale 28 pesos y la otra te informa que le sale más de 1.000 pesos. Y hay una enorme cantidad de rubros que directamente no se informan. Doctor, a esta hora la labor parlamentaria está evaluando las ponencias. ¿Ustedes presentaron una ponencia? Sí, la presentó Proconsumer y sí. Codelco, sí. ¿no? 2 asociaciones de derecho del consumidor que nos presentamos en una acción de amparo informativo. Básicamente, ¿qué decía esa ponencia? Esto que te estoy contando. Ajá. Esto que te estoy contando, que no hay información, no tenemos acceso a la información. Asimismo, el contador, justamente, digamos bien por él en este sentido, está avisando en este informe en distintos, remarcando que no tiene información disponible, que él no puede hacer un estudio, que este estudio lo hace en base a su experiencia y a una resolución de la Secretaría del Ministerio de Transporte de la Nación, que establece un modelo de simulación, pero ese modelo de simulación es para distribuir subsidios, es decir, no tiene relación alguna. Ustedes, por ejemplo, Codelco y Proconsumer, ¿tienen una idea de cuánto debe valer el boleto de transporte pasajero? Más o menos. Justamente, no hay forma de tenerlo. Claro, vos lo que necesitas es información. Lo mismo que acá. ¿Ustedes han ido a la municipalidad a solicitar información? ¿No se la dieron? Claro, se hizo una presentación por parte de estas 2 asociaciones del derecho del consumidor. La información no se dio, por eso se recurrió a la justicia en una acción de amparo. Claro. Creo que la charlamos. En esa acción de amparo la municipalidad no termina de completar la información porque además no la tiene porque no se la exige a las empresas de transporte. Entonces, esto funciona así. No es que ante la falta de la información, como hay inflación, hay que subir el precio del boleto. Esto funciona absolutamente a la inversa. Es decir... Bueno, pero, a ver, digamos, el hecho de que la inflación sube implica replantear los precios. Por supuesto. El tema es cómo lo hacemos. Claro, pero ¿sobre qué base? Porque vos podés tener... Ahí está. No, escúchame, ni siquiera necesariamente tiene que subir el precio del boleto porque el Estado Nacional puede subsidiar el desfasaje que hay a partir de la inflación. Sí, bueno, claro. Entonces, es un elemento. Por eso te digo, entonces no hay forma de conocer, pero esto funciona, como te digo, lo que me parece que los vecinos de Jujuy tienen que saber es que funciona a la inversa. No es bueno... cuánto hay de inflación y bueno, más o menos vamos a subirle. Esto funciona a la inversa, ¿no? Son millones y millones de pesos lo que las empresas de transporte están recibiendo, declaran más de 28 millones de pesos, 17 millones de pesos de subsidio de nación, viejos subsidios de nación. Entonces, ¿eso cuánto representaba en porcentaje? Usted me dijo que el 37% va a subsidiar el presidente. ¿Cuánto representaba antes? Bueno, de acuerdo a depende de cada empresa. Una dice que representa, para algunos representa más de lo que le ingresa por el precio del boleto, ¿no? Que es lo que le llama la atención al contador. Entonces, pero lo que yo te quiero comentar es esto. Nosotros los jujeños y sobre todo, mira, vinculándolo con lo que vos lo decías haciendo la introducción de tu programa, es hoy donde nos tenemos que fijar. Y es donde nos tenemos que poner duros, si se quiere, o exigir la transparencia de las cuentas. Porque después de 10 años, 15 años, 20 años, cuando se habla de sobreprecios, existen herramientas de control. Entonces, hoy controlemos para que no tengamos que convocarlos o citarlos a indagatoria a los legisladores del Consejo Deliberante, dentro de 10 años por sobreprecios o por hechos de cohecho, delitos penales de cohecho, coimas si se quiere, como se dice más simplemente, es hoy donde los jujeños, los vecinos de San Salvador de Jujuy y sobre todo los funcionarios no lo tienen que dejar pasar. Un mal pensado podría decir
que con el dinero que no se blanquea acá, se están comprando voluntades de legisladores en el Consejo Deliberante. Para evitar todo eso, sospechas, prejuicios, y sobre todo para evitar que los jujeños paguemos costos que no corresponden, es cuando las cuentas tienen que estar transparentes hoy para ver si hay que subir el valor del boleto, no hay que subirlo o hay que subirlo en un porcentaje mucho mayor. Perdón, mucho menor. En julio el gobernador va a poner en marcha la tarifa social. ¿Usted cree que el gobierno intenta compensar esto? Lo que se viene un boleto de entre 7.50 y 8 pesos con la tarifa social. Pero lo que ocurre es que esto no va a transparentar las cuentas, ¿no? Desde el 2005 se viene. Usted habla de transparentar las cuentas, pero el gobierno intenta con esto ponerle, pero es como, atemperar el impacto. Está bien, pero es como la tarifa social al gas, que también el presidente hace referencia a eso, ¿no? Tenemos que pagar los usuarios lo que corresponde, más allá de las políticas de Estado, de empresas subsidiadas, empresas no subsidiadas. Los usuarios tenemos derecho a pagar lo que corresponde a la empresa, no transformarse las empresas o el Estado en grandes agujeros negros donde se manejan millones de pesos donde después no se sabe a dónde van. Entonces, la tarifa social puede ser una buena idea en algunos casos, ¿no es cierto? Pero es como que no tiene relación una cosa con la otra. Por supuesto, el impacto en determinada clase de vecinos de San Salvador, en este caso, o de usuarios del servicio de gas, es buena y hasta muy necesaria, ¿no es cierto?, o indispensable. Pero, como te digo, esto es lo que no hay que dejar pasar. Lo mismo ha pasado con el servicio público del gas. Ahora, si no hay audiencia pública, ¿qué van a hacer? No, la audiencia pública existe. Acá están analizando las ponencias. Claro, Esto viene a reemplazar la audiencia pública. Existe esta audiencia pública virtual, digamos. Claro. ¿No? ¿Y cuál es su opinión respecto a eso? Bueno, la que te estoy diciendo. Con esta fundamentación acá no se puede incrementar el valor del boleto o no se lo puede incrementar seriamente. Me llamó poderosamente la atención lo que me cuenta sobre los argumentos que el contador Rodríguez, ¿no? El contador Rodríguez. El contador Rodríguez expone frente a la tarea que se le ha encomendado. Está muy bien. Acá en las planillas, como te digo, sí, todo lo que sale ND es no informado. Sí. ¿No? Desde costos, en algunos casos partes del salario. Como se podrá observar, dice, varias empresas informan rubros que considero básicos como no disponible y no cuentan con datos que hacen a la operatividad del accionar de cada una, lo que resulta imposible, con mayúscula, trabajar con el promedio de consumos de las prestaciones del sistema de transporte urbano pasajero. ¿Ese informe está dirigido a quién? Este informe es el que encarga y paga la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, efectivamente, pero es el que se publica, es el que está publicado en Internet y sobre el cual los usuarios debemos hacer las observaciones y sobre el cual se tiene que estudiar nuestros legisladores municipales, los concejales, sobre el cual se basan para incrementar o no el precio del boleto. Bueno, veremos qué pasa. Son cuestiones muy claras, ¿no? Cualquier vecino puede entrar a Internet y puede fijarse la cantidad de los montos disímiles en los costos, la información que no se transparenta y sobre todo qué información no se transparenta, como son los millones de pesos que vienen de subsidio de Nación, que es un 37%. Y esto no está incorporado, es decir, que se va a votar sobre un boleto, sobre un aumento virtual ficticio, ¿no es cierto? Y además sobre un análisis ficticio, que el mismo contador dice, tengo que hacer un análisis ficticio. ¿Cómo le fue con el tema del gas? Está en trámite, en realidad esperábamos de la justicia federal
una actitud mucho más categórica al respecto. Esperábamos una cautelar que, como en otras provincias, se hiciera lugar a la cautelar, es decir, preventivamente se suspendan los cortes, se suspendan los pagos y se congelen los montos a la tarifa anterior, previo a resolver sobre el fondo del asunto. Está pasando al revés. Acá se hizo al revés. Están pidiendo a la gente que pague. La gente está la gente que tiene la posibilidad de pagar primero, tiene que no sabe qué hacer y está cada uno es como la selva, ¿no? Cada uno está por su cuenta acá. Quien tiene que proteger nuestros intereses no lo hace, a pesar de las presentaciones, como te digo, que hicimos de la Asociación de Agua de Jujuy y de las presentaciones de las asociaciones de defensa del consumidor. Entonces, volvemos siempre a los mismos temas. ¿Quiénes son los jueces que nosotros necesitamos? Jueces que representen al pueblo, que representen a las personas que no tienen protección. Las empresas tienen una enorme protección, los estados tienen una enorme protección económica, institucional. Entonces, esto es lo que necesitamos. Y esto parece que es lo que no tenemos. Doctor, gracias. Muchas gracias. Gracias por venir, muy amable. El doctor Aníbal Massachesi con nosotros. No se mueva, ya viene Palparado. Chau. Canal 2 de Jujuy. Mucho que ver con vos.